Bienvenidos, estimados colegas, a una nueva sesión de capacitación de análisis criminal. En esta oportunidad vamos a estar trabajando la detección de patrones criminales mediante el análisis de umbral. Desde que se inició la profesión de análisis criminal, los analistas criminales tácticos han buscado métodos más rápidos y más efectivos para identificar series y patrones de delitos emergentes. El método más confiable es la revisión de cada delito y su comparación con una base de datos de delitos anteriores. Es esencialmente imposible para analistas criminales de instituciones grandes o que cuentan con pocos analistas hacer una revisión diaria del delito por delito como sería lo ideal. En vez de eso, se basan en métodos automáticos para examinar datos o reducir la búsqueda de posibles patrones. Uno de estos métodos es el análisis de umbral, una técnica estadística que identifica delitos y áreas geográficas que han cruzado el umbral de la actividad que es considerada como normal del delito, a una que se considera excepcional. Idealmente, el análisis de umbral debiera efectuarse diariamente, aunque es difícil ya que requiere altos niveles de automatización. Normalmente lo que observamos en unidades de análisis criminal es que esta actividad se cumple por lo menos una vez al mes, justamente porque no están completamente automatizados los procesos. El analista criminal debe ser capaz de observar varios niveles geográficos, desde una pequeña área hasta toda una jurisdicción. El análisis de umbral funciona haciéndose el analista dos preguntas muy sencillas. Primero, ¿cuál es el volumen normal o esperado del delito en esta área en este periodo de tiempo? Y segundo, ¿cómo se compara la actividad criminal u ocurrencia actual con lo que es considerado normal o esperado? La desviación estándar, que es un concepto que hemos visto previamente, aquí también va a tener un papel preponderante. El grado de desviación ayuda a que el analista clasifique y compare sus análisis. La desviación estándar se aplica con la fórmula de porcentaje de cambio con los promedios en forma de división para obtener una relación conocida como puntaje estándar o puntaje Z, que veremos más adelante en un ejercicio práctico. Este puntaje Z responde a la fórmula P1 menos P2 entre DE, siendo que P1 son los delitos cometidos en el mes más actual a comparar, P2 el promedio de delitos cometidos en el mes de los años en estudio, los años anteriores, y DE la desviación estándar del promedio de los delitos bajo análisis en el periodo de tiempo en estudio. Hay un parámetro que se establece para el puntaje Z, va desde menos 2 desviaciones estándar hasta a menores de menos 2 desviaciones estándar y a mayores de más 2 desviaciones estándar. Los menores a menos 2 se clasifica como muy fría y la explicación que se le da es que quizás se debe investigar qué causa esta disminución a fin de replicar posibles acciones en otras áreas. Entre menos 1 a 2 desviaciones estándar se clasifica como fría y se establece que algún factor puede estar causando esta disminución o quizás sea una simple fluctuación aleatoria. Entre menos 1 a más 1 desviación estándar se considera como normal y la actividad criminal se mantiene en el rango esperado. De más 1 a más 2 desviaciones estándar se considera como templado y se encuentra por encima de los valores normales y requiere atención ante posibles cambios en la incidencia criminal, sobre todo cuando va obviamente a valores superiores. Y mayor a más 2 se considera caliente, en la mayoría de los casos un factor causal de este valor está influyendo en el delito, a menudo por la presencia precisamente de un patrón o una actividad serial que está ocurriendo en el área. Aquí tenemos un gráfico de la desviación estándar para ampliar un poco lo que explicamos sobre los parámetros del análisis umbral. Observemos que en la media tenemos desde menos una desviación estándar a más una desviación estándar. Se va a considerar como un valor normal de estudio. Cuando pasa de menos una desviación estándar a menos 2, consideramos que está el delito muy bajo en esa jurisdicción, por eso tiene los valores de muy frío o frío. Y cuando supera una desviación estándar a 2 o más, se considera que el delito está creciendo, y cuando es mayor a la segunda desviación estándar, pues se presume con bastante posibilidad de certeza que la causa puede ser un patrón criminal o un delito serial que está ocurriendo en la jurisdicción.
Lo normal del delito en la jurisdicción, el análisis de umbral comienza con el cálculo de la cantidad normal o esperada de los incidentes durante el periodo de tiempo que haya sido especificado por el analista. Generalmente esto se logra con el cálculo del promedio de los incidentes ocurridos en años anteriores. La media o promedio es la suma de los valores dividida por el número total de los valores, n. Si recordamos el concepto de promedio que vimos en clases anteriores, pues acá lo tenemos. La sumatoria de los valores de las entidades entre el total de entidades, se suman los valores, se divide entre el número de entidades y el valor es lo que consideramos el promedio. Dentro de los datos para el análisis de umbral, pues debemos decir que además del año en curso, para el análisis de umbral se requiere de bases de datos históricas de por lo menos 3 años para cada tipo de delito o incidente a analizar, aunque es mejor contar con datos de 7 años o más. Es fundamental la precisión en el tipo de delito o incidente a estudiar. Fundamentalmente se deben establecer bien las fechas, las horas y las ubicaciones geográficas donde han ocurrido los delitos o los incidentes que nos interesan para esto. Vamos a proceder a hacer un ejercicio para explicar prácticamente lo que hemos desarrollado de manera teórica. Supongamos que hay un analista que está encargado del cuadrante número 5, él quiere revisar la actividad criminal del mes de marzo del año 2012 y lo va a hacer comparándola con los meses de marzo de 4 años anteriores. Para ello aplicamos entonces la técnica de umbral, como explicamos en la parte teórica, lo vamos a ver ahora de forma práctica. ¿Qué hacemos? A la data de estudio vamos a agregar una columna de promedio y una columna para colocar la desviación estándar del promedio de los años anteriores al año de estudio. El 2012 pasaría, o el mes de marzo del 2012 sería nuestro año de estudio o de comparación, y acá colocaríamos la fórmula del valor de Z, como dijimos, con la fórmula de P1 menos P2 entre la desviación estándar. Lo que nos va a dar, obviamente, esta valoración, si la comparamos con los parámetros que vimos previamente, pues nos darán entonces los umbrales para establecer si consideramos que hay o no indicios suficientes desde el punto de vista numérico o cualitativo para que el analista ponga atención de que hay posiblemente un patrón criminal o un delito serial que está ocurriendo en la jurisdicción y es lo que le está incrementando el delito al momento del análisis. Procedamos entonces. Para calcular el promedio, hacemos clic entonces, vamos a calcular el promedio de robo de vehículos en los 4 años de estudio. Vamos a autosuma, decimos averaje o promedio. Ya automáticamente Excel me marcó los campos que requiero, a los que les quiero calcular el promedio. Le doy Enter, me da 28,75. Si quiero ahorrar tiempo, no quiero aplicar esta fórmula en todos los delitos, pues simplemente lo que hago es hacer clic en el recuadro inferior derecho de la cuadrícula donde obtuvimos el último resultado. Hago clic izquierdo en mi ratón y hago un barrido hasta el último dato, suelto el ratón y automáticamente pues tenemos los valores del promedio de los delitos en los años previos en el mes de marzo. Para calcular la desviación estándar, nuevamente vamos a más funciones, estadística, vamos a buscar desvesta. Recuerden que desvesta es en español, para mí Standard Deviation, desvesta en español. Yo estoy buscando Standard Deviation, aquí ya lo consigo, hago clic. Voy a confirmarle cuáles son los campos que quiero sacar a los que les quiero calcular la desviación estándar. Son los mismos campos a los que les calculamos el promedio. Esos son los campos de B5 a E5, le digo Enter. Y si quiero nuevamente también calcular el resto de las desviaciones de estándar, únicamente aplicando la técnica que les indiqué previamente, pues hacemos clic en la esquina derecha inferior con el ratón, hacemos un barrido hasta abajo y automáticamente la fórmula de esta celda se aplica a las demás. Ya calculado tanto el promedio como el promedio de los años anteriores, de los delitos de los años anteriores, con la desviación estándar, podemos entonces aplicar la fórmula para el cálculo de Z, que es la que nos va a indicar el valor cualitativo de desviación estándar para poder determinar referencialmente, por supuesto, si tenemos algún patrón criminal
dentro del área jurisdiccional, en este caso el cuadrante número 5, de algún tipo de delito, para que el analista se enfoque prioritariamente en esa actividad criminal en particular. Entonces procedemos, vamos a hacer la fórmula, sería un paréntesis, P1 que viene siendo el año actual que vamos a estudiar, menos la desviación estándar, perdón, el promedio de los números de los delitos anteriores, cierro el paréntesis, dividido entre la desviación estándar del año anterior. Hago enter y obtengo que me da un valor Z de 1,75. Si lo busco acá en mi tabla, mi parámetro de umbral, encuentro que 1,75 está de 1 a más 2. Quiere decir que mi clasificación umbral sería templado. Si bien no está en el rango de normal, pues está ocurriendo una actividad criminal que no necesariamente podemos calificarla de que tenemos presencia de un patrón o un delito serial, y el analista pues seguramente lo tendrá en cuenta. Si queremos conocer el resto de los valores, pues simplemente hacemos igual, hacemos clic izquierdo con el ratón en la esquina inferior derecha de la cuadrícula, de la celda, arrastramos hasta abajo y obtenemos el resto de los valores de Z para cada uno de los delitos. El menos 2 está por encima de él, podemos decir entonces que es muy frío. O sea, la incidencia criminal está muy baja allí. El menos 0,33 lo podemos clasificar entre menos 1 y 2, que sería frío. No, perdón, entre menos 1 y más 1, que sería normal. El 0,09 también entraría en el rango de menos 1 más 1 como normal. Este tiene un valor de Z que está por 3, está por encima de 2. Aquí el analista obviamente ya pone atención porque seguramente va a tener que ir a atender qué está ocurriendo con el tema de los homicidios caso por caso para detectar si hay un patrón o una actividad serial en la jurisdicción. El menos 0,52 está también en el campo de normal. Y el menos 52 también acá, también está en el campo de normal. Bien. Ya hemos calculado entonces, hemos aplicado la metodología de análisis umbral para determinar si en un cuadrante, en función a una serie de delitos que han ocurrido a lo largo del tiempo, comparándolos con un mes en particular, para establecer si hay o no presencia referencialmente de un posible patrón o actividad serial criminal, para que el analista ponga más atención en esta área en particular. En este caso tendría que poner atención en el delito de homicidio en el cuadrante número 5, porque algo está ocurriendo que le tiene los valores por encima de los esperados o los normales. Bien, estimados colegas, esperando que esta nueva capacitación les sea de utilidad para sus actividades diarias dentro de sus unidades de análisis, esperándolos ver nuevamente en una próxima oportunidad. Hasta pronto.